problema. Todavía estamos en la introducción y pues los otros 2 sesiones los tenemos, ahí lo pueden encontrar en mi página de Facebook, busca Henrik G. Andersen o diagonal Pastor Henrik. También ya están en YouTube. Entonces vamos a estar todo el tiempo subiendo. Mientras que estamos hablando, pues yo estoy grabando aquí en la computadora para que se pueda subir después si hay algún problema con el internet o para verlo pues con más calma después. Entonces, ahí estamos. Nada más voy a ver si puedo hacer que no me marca error de todos mis horrores ahí, porque luego mis apuntes está lleno de letritas rojas. Entonces hoy vamos a ver Romanos capítulo 3, que es la segunda parte de la introducción. Es un pequeño pedacito, a lo mejor no será tan largo el día de hoy, a lo mejor sí, quién sabe, vamos a ver cuánto tiempo tardamos. Voy a tratar esa vez de parar en medio y como que dar oportunidad para hacer unas preguntas o comentarios para que a lo mejor alguien sí tenía una pregunta, pero hasta el final se lo olvidó o algo así. Entonces, si tienen una duda, una pregunta, pues ahí guárdalo. También con confianza pueden, en su aplicación, tienen un botón que dice levanta la mano, raise hand o algo así, y ese lo pueden utilizar y así pueden levantar la mano y yo ya sé que hay una pregunta o un comentario y en un momento pues podemos tomar una pausa y ya si veo que hay varios manos levantados, pues yo ya puedo de alguna manera, yo puedo ya dejar que hablen y que hagan su pregunta, ¿ok? Entonces ahorita nada más por cuestión de la grabación y del fluir de la clase, yo tengo todos los micrófonos muteados, pero el que quiera hablar, busca ahí nada más en los emotes o algo, creo que está, ahí buscan y ahí pueden pues levantar su mano. Déjame ver. ¿Dónde está? Está, ¿dónde está? Bueno, ahí en su menú deben tener una función de levantar la mano. Si no, en los momentos de alguna manera de preguntas, pues ya nada más abren su micrófono y comienzan a hablar. Pero vamos a primeramente leer el texto y después hacemos una oración. Y como no vamos tan avanzados para tener ahí, tal vez recordar lo que vimos la vez pasada y tenerlo fresco en mente, vamos a leer el versículo 1 y vamos a leer los primeros 17 versículos. Pero antes de leer, vamos a orar. Por cierto, yo sí me bañé el día de hoy para estar en cámara. Entonces, eh, a ver si aquí estoy. Ya, ya me ven. También ven mi abanico dando vueltas. Vamos a bajar un poquito. Ok, muy bien, vamos a orar. Papá, te damos muchas gracias por esta noche que podemos estar aquí, que podemos estar en tu presencia y también que podemos estar unidos de esta manera. Te damos gracias por tu palabra que es viva, que es espíritu, que tú nos hablas, que tú nos instruyes, que tú nos edificas. Y yo pido que mientras que hablamos tu palabra, escuchamos tu palabra, fortalece nuestro ser interior,
fortalece nuestra fe, nuestro amor y atráenos a ti. Haz que tu palabra obra en nosotros mientras que estamos juntos en tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Entonces vamos a leer. Estamos en el principio de Romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos gracia y apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respeto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero eh, no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que por cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles también a vosotros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Muy bien. Pues si se acuerdan, la vez pasada, pues vimos la introducción, el de quién, que es Pablo, el para quién, que son los romanos, y vimos que a diferencia de otras cartas, en esa carta había un paréntesis muy largo de que Pablo usaba para hacer el enlace entre él y la iglesia en Roma, para de alguna manera conectarse con los que iban a escuchar su carta, que iba a ser leído en público en la iglesia o en las iglesias en Roma. Recordamos que Pablo escribe a una iglesia que él no fundó, donde aunque él conoce mucha gente, eh, no, eh, no todos lo conocían y tenía que presentar quién es Pablo, cuál es su relación con ellos y por qué les escribe. Entonces, vemos que Pablo habla de que él fue apóstol apartado para el Evangelio y es porque él es llamado a predicar el Evangelio que él quiere ir a Roma. Entonces, esa es la introducción que vimos y termina con el saludo. En el 7 dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Ok? Ese es el para. Y finalmente dice gracia y paz a vosotros, que es el saludo de Pablo. Pablo siempre saludaban así, la gracia de Dios. Vimos un poco qué es la gracia de Dios, favor no merecido, poder no producido. Es todo lo que Dios hace a nuestro favor sin que lo hemos merecido. Y paz, que es la presencia de Dios actuando en una manera eh, positivo hacia nosotros, que Dios se manifiesta y dice paz, o sea, no está aquí para hacernos daño, sino para edificarnos, levantarnos, etcétera. Y entonces es el saludo.
y dice del Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, cuando vemos ahí, vemos de que Dios o Pablo, pues ya entra en lo que es la oración. En todo, las cartas que escribe Pablo, pues empieza a orar y empieza a orar dando gracias, así como él la recomienda que cuando hacemos oración, cuando habla de orar por las autoridades, dice que damos gracias. Cuando habla de entregar en Filipenses 4, entregar nuestras preocupaciones y hacer las oraciones, dice, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y Pablo practica lo que predica. Siempre que ves que Pablo está orando, Pablo da gracias también. Entonces dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. ¿Ok? Pablo se acerca, ora como Jesús enseñó, ora al Padre y ora mediante Jesucristo. O sea, Jesús es el camino al Padre y Pablo dice yo oro a Dios y se refiere específicamente al Padre y lo hago mediante Jesucristo. Y dice, doy gracias con respeto a todos vosotros o todos ustedes. Y aunque Pablo nunca había visitado esa iglesia, él sí tenía mucho de que dar gracias porque dice de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ahora, ¿cómo se podía divulgar la fe de los romanos a todo el mundo? Recordamos que leímos en Hechos que cuando Pablo encontró a Priscila y a Aquila, eh, leímos que el emperador Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma, incluyendo los creyentes. Entonces, todo el mundo estaba lleno de creyentes romanos. Entonces, cada vez que va a algún lugar, alguien o es de Roma o es o conoce a alguien que ha venido de Roma. Entonces, en alguna manera, Pablo tiene manera de decir que, pues yo he escuchado en todo el mundo cómo se habla de vuestra fe. Ahora, cuando habla de la fe de ellos, no necesariamente está hablando de que, oye, tienen una sanísima doctrina o algo así. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la fe de alguien? Hablamos de las cosas que hacen que demuestran que tienen fe. Por ejemplo, decimos, oye, ese hombre es muy fuerte, puede levantar tantos kilos o levantó un coche o algo así. Y hablamos de su fuerza a través de lo que hace. Igualmente, cuando habla de su fe, pues probablemente es de manera como indirecto. Por ejemplo, tenemos en Marcos capítulo 2, cuando Jesús sana a un paralítico y tenemos los 5 amigos que sube al techo y baja su amigo. Ahora, ¿qué dice la Biblia ahí? Dice, al ver Jesús la fe de ellos. ¿De quiénes? Jesús vio la fe de los amigos, ¿ok? Y no fue una aura, una luz o algo así que vio, sino lo que él vio fue que tenían la fe para abrir el techo y bajar su amigo. Y lo hacían porque sabían, si Jesús ve a nuestro amigo, lo va a sanar. Entonces, vio sus obras y al ver sus obras vio su fe. De igual manera, la gente en todo el mundo vieron las obras de los creyentes romanos que seguramente aunque llegaban a un lugar y habiendo perdido su hogar en Roma, etcétera, pues llegaron con una actitud y llegaron con obras que comprobaban, wow, esa gente tiene fe. Y había muchos testimonios
de ellos. Igual en Santiago, capítulo 2, Santiago capítulo 2, em, ahí dice en el versículo 18, cuando habla de la conexión con fe y obras, dice, pero algunos dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Ok? Entonces, la fe es algo que vemos a través de lo que hagamos. Y una buena reflexión que nos podemos hacer es, imagínate que no podíamos hablar. ¿Ok? Nadie podía escuchar lo que estoy diciendo. Ahora, si nadie puede escuchar lo que estoy diciendo, hay manera de que la gente, al sencillamente ver cómo llevo mi vida día al día, pueden ver que yo soy cristiano. Porque así es que la gente puede ver mi fe. Y para muchos, la única Biblia que ellos van a leer, por lo menos para empezar, es lo que yo hago. Yo soy la Biblia de la gente. Y yo espero que cuando la gente también piensa en nosotros, pues pueden pensar igual que Pablo y decía, wow, yo puedo dar gracias. ¿Por qué? Porque realmente hablan de nuestra fe. Entonces, para que la gente habla de nuestra fe, pues tenemos que darles algo de qué hablar. Y cómo les damos algo de qué hablar, de que en nuestra vida hay pasos de fe. En nuestra vida hay decisiones de fe. Y que actuamos en una manera que muestra que creemos en un Dios vivo. El siguiente versículo dice, porque testigo me es Dios, a quien siervo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. ¿Ok? Dios es testigo y luego inserta un paréntesis. Yo sirvo a Dios, es parecido al principio, como siendo apóstol para el evangelio de su Hijo. Pero cuando dice que Él es apóstol y sirve en el evangelio de su Hijo, Él habla dice que es en el Espíritu, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si leemos cuando Pablo habla de su ministerio, eh, habla de su ministerio, ahí en 2 de Corintios capítulo 3, ¿sí? Del 2 de Corintios capítulo 3, Pablo habla del ministerio del nuevo pacto. Él dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Y la respuesta es no. Luego dice en el 4, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, que asimismo nos hizo competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más del espíritu vivifica. Y luego dice, y si el ministerio de muerte con piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés, no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Además recuerda esa frase ministerio de justificación, porque el rato lo vamos a ocupar ahí, 2 de Corintios 3, 9, ¿ok? Pero aquí habla de que nosotros hemos recibido el ministerio del Espíritu, ¿ok? Que nuestra competencia viene de parte de Dios. Ahí dice
porque nuestra competencia ahí en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 4, dice, tenemos confianza, ¿por qué? Porque nuestra competencia o nuestra habilidad, o la palabra en griego kratos, quiere decir, o perdón, icanotes, habla de nuestra calificación. Dios me ha calificado. Y es igual si yo tengo un ministerio de parte de Dios, Dios me ha dado ese ministerio y yo sirvo en el Espíritu. Eso quiere decir que la habilidad no es mío, aunque sí me tengo que preparar, esforzar, etcétera. Mi fuente de poder, la fuente de mi gracia es de alguna manera eh, el espíritu. Entonces Pablo dice, yo sirvo en mi espíritu. Y eso quiere decir que el recurso que uso para servir es mi espíritu, es el espíritu el cual he recibido de Dios. No, no corro en combustible propio. Dios me ha dado gracia, Dios me ha dado su naturaleza, su espíritu y el poder del espíritu, y es en eso que adoro en espíritu, en verdad, pero también es en el espíritu que sirvo, es decir, sirvo a Dios con el poder que Dios mismo me da. Entonces, Pablo dice, Dios, yo sirvo a Dios con el poder de Dios y en qué área, en el evangelio de su Hijo, porque es a lo que Dios me ha llamado. Luego dice, sin cesar, hago mención de vosotros en mis oraciones. Pablo dice, yo oro sin cesar y cada vez que oro hago mención de vosotros. Una gran parte, tenemos como 3 partes en el ministerio de Pablo. Tenemos la parte que, el más típico, que es que va a un lugar y ministra, ¿ok? Ministra a la gente, predica, ora por ellos, etcétera. Luego tenemos la parte, el cual estamos leyendo ahora mismo y sin el cual no sabríamos casi nada de Pablo, y no habría muchas iglesias, son las cartas que escribió. Y tenemos la tercera parte, que es la parte desconocida o privada, y es la vida de oración. Y parece que Pablo oraba continuamente por muchas iglesias. ¿Ok? Lo tenemos en el principio de casi todas las cartas. Yo oro sin cesar por todos ustedes. Entonces, Pablo pasaba mucho tiempo orando por las iglesias. ¿Por qué? Porque tenía una carga de parte de Dios. Le importaban las iglesias, estaban en su corazón. Lo podemos ver, por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 28. Ahí Pablo habla de su ministerio o lo que ha pasado después. Dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se golpea cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Luego, ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O Pablo está diciendo, cada vez que me llegan noticias de las iglesias, me afecta. Cada vez que llega noticias de las iglesias, pues de alguna manera me pega a mí, porque yo amo a la iglesia. Me están informando que se está trabando un poquito. Nada más déjame checar una cosa. Nada más ver si. Ok, esperemos que ya se arregla ahí. Gracias por avisar. ¿Con quién la grabación?
¿Qué se hace? Se hace aquí en la computadora local. Entonces, si acaso se trababa mucho la transmisión, la grabación que vamos a subir posteriormente, sí debe tener una mejor calidad porque se graba directamente aquí en la computadora. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Pablo tiene esa carga y oraba mucho por las iglesias, pero no solamente oraba por la iglesia, estaba con ellos. Tenemos una frase, por ejemplo, alguien dice, oye, vamos a jugar fútbol, ¿quieres ir? Y pues él dice, pues, ah, no puedo ir, pero estaré con ustedes en espíritu. O a lo mejor lo decimos acerca de la iglesia o algo. Hoy hay reunión de oración y decimos, no, no puedo, pero estaré con ustedes en espíritu. Y nosotros lo decimos como de alguna manera, como que ahí estaré pues yo en otro lado, pero pensando en ustedes. Pero para Pablo era todavía, pienso yo, algo más específico. Si leemos en Ezequiel 11:1, Ezequiel capítulo 11 y versículo 1, ahí leemos de una experiencia de Ezequiel y dice, el Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual miraba hacia el oriente, y he aquí la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a, a Zanías, hijo de Azur, y Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Y me dijo, hijo de hombre, esos son los hombres que maquinan perversidad y dan a esta ciudad mal consejo. ¿Ok? Los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquemos casas, esa será la olla y nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Es interesante, dice Ezequiel, estuve en un lugar y el Espíritu me llevó. ¿Dónde me llevó? Me llevó al templo y me dejó ver cosas y dijo, profetiza al respecto. Ahora, mira lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 5. Colosenses capítulo 2, versículo 5. Ahí dice, em, si leemos el 4, y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Y luego mira lo que dice, gozándome y mirando vuestra buena orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Qué quiere decir? Parece que a veces cuando oraba Pablo, y oraba por la iglesia en Colosas o en Roma o cosas así, Dios le dio visiones de lo que estaba pasando en las iglesias, ¿sí? Y Dios mostraba, y Pablo, como que de alguna manera, sin estar ahí, él sabía, oye, van bien. O a lo mejor sentía una carga, van mal, y orando, Dios le muestra cosas de manera sobrenatural. Entonces, Pablo tenía una vida de oración muy intenso por las iglesias y a veces hasta Dios le permitía ver las cosas de las iglesias. En el caso de los romanos no habla así, sino que Pablo no tiene tanta necesidad de un testimonio sobrenatural porque de manera natural por todo el tráfico de gente, por la mera cantidad de que normalmente visitaba Roma como era la capital y por ese efecto especial que causaba que los judíos habían sido expulsados, pues tenía muchos reportes de lo que estaba pasando, ¿ok? Ahora, en el versículo 10, ahí Pablo dice, rogando de que
alguna manera tengo al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Ok? Ahora Pablo está introduciendo uno de los propósitos de la carta. Recuerda que establecimos como dos propósitos principales. Número uno, pues quería que la iglesia se preparara para recibirlo de visita y para de ahí encaminarlo, ayudarlo a llegar hasta España. Y número dos, su otro propósito, tal vez el principal, era ayudar a reunir o conciliar en el conflicto entre judíos y gentiles o judíos y griegos que vamos a ver. Entonces Pablo dice, yo estoy orando porque yo los quiero ver. Y no solamente eso, él dice, yo muchas veces me he propuesto ir, pero no he podido llegar. Yo fui impedido. Entonces, Pablo en varias ocasiones quería de alguna manera eh, visitar em, em, a las iglesias y pues quería ir a Roma. Por ejemplo, dice, y atravesando Frigia, la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, Pablo quería subir a Asia, no Asia China, sino Asia Menor, pero cuando querían ir a Bitinia, pues el Espíritu no se lo permitió y tenían que otra vez bajar y terminaron yendo a Macedonia, donde la iglesia de Filipos fue fundado. Pero a veces los planes de Pablo fueron interrumpidos. ¿En qué manera? Que Dios le decía, no es por ahí, o que hay persecución que hacía, pues tenemos que escapar y tenemos que ir para allá, ni modo. Entonces, no todos los planes de viaje de Pablo, pues de alguna manera eh, salía. Pero él está orando, yo estoy orando que de alguna manera tendré un viaje próspero para ir con ustedes. Ahora, cuando Pablo dice un viaje próspero para ir con ellos, no se refiere a que pues un viaje donde saco mucha lana, un viaje cuando de alguna manera viajo en primera clase o algo así, sino un viaje exitoso, un viaje que cumple los propósitos de Dios. Ahora es un poco chistoso porque si pensamos cómo llegó Pablo a Roma, el viaje de Pablo a Roma lo tenemos descrito en detalles, comienza en Hechos capítulo 21 y va hasta Hechos capítulo 28. O sea, tenemos ahí 7 capítulos de hechos que describe cómo Pablo llegó a Roma. Y si lo han leído, pues pueden ver que Pablo llegó en cadenas. Pablo llegó como preso. ¿Por qué? Porque fue arrestado por los judíos, lo entregaron a los romanos. Pablo apeló al César y fue llevado al César para ser juzgado y así fue que llegó a Roma. Entonces, Dios contestó la oración, pero tal vez no como en la manera que uno hubiera pensado, ¿sí? A veces decimos, pues, de alguna manera, pues Dios, dame un exitoso viaje, dame un próspero viaje y las cosas no salen como nosotros queremos. Hay diferentes contratiempos, hay diferentes cosas. Pero lo que Pablo creía y lo que vemos completado en su vida es de alguna manera lo que él escribió en Romanos 8:28. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, pero les ayudan a bien en la relación a que esos son los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? Pablo tuvo un próspero viaje a Roma.
no en que estaba en primera clase o algo así, sino fue próspero en que los propósitos de Dios se cumplió, en que la palabra de Dios llegó y sonó en los lugares más altos, como Dios había dicho a Pablo. Tú vas a hablar ante el César, no te preocupes, no vas a morir. Entonces Dios contestó la oración a Pablo, pero probablemente no era la manera que él en un principio había planeado. Ahora, Pablo quería, ¿por qué? Quería ella a Roma, dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Entonces, Pablo dice, yo los quiero ver y la razón que quiero verles es que quiero comunicarles, se oye un poco raro, dice comunicarles y pero lo que realmente está diciendo es, yo quiero que tengan, darles de los dones espirituales que yo tengo, ¿ok? Yo quiero, la palabra aquí, comunicarles, es dar. Yo quiero dar a ustedes de los dones espirituales que yo sé que están en mi vida. Y sabemos que Pablo de alguna manera pensaba así. Él quería impartir. Em, ¿Por qué? Porque él sabía, Dios me ha dado cosas. Entonces Pablo está diciendo, hay cosas que no puedo hacer escribiéndoles, hay cosas que no puedo hacer orando por ustedes desde mi casa y que es poner manos sobre ustedes y orar por ustedes y de alguna manera que la presencia de Dios se manifiesta así. Lo podemos ver, por ejemplo, en Romanos 15, 29, hacia el final de la carta, ahí Pablo dice lo siguiente, él dice, y yo sé cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Entonces, Pablo dice, cuando yo llego, yo sé que voy a llegar con bendición. Yo voy a llegar con la bendición del Evangelio, la manifestación del Evangelio. En otros lugares tenemos, hablando de la impartición, por ejemplo, en Hechos capítulo 3, versículo 6, Hechos capítulo 3, versículo 6, pues el 2, disculpa. Ahí dice, aquí el ejemplo es de Pedro. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Es tremendo eso. Pedro sabía que el poder de Dios estaba sobre él, de tal manera que tenía la fe para agarrar a un cojo y decía, lo que tengo te lo doy. Y impartió que el poder sanadora de Jesús. Otro ejemplo tenemos en Hechos capítulo 8, versículo 17. Y es cuando Samaria había recibido el Evangelio, envían los apóstoles y los apóstoles que les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Había una impartición y fue a través de un toque físico. Llegaban y ponían manos. Luego tenemos Pablo hablando a Timoteo, primero Timoteo 4:14, primero Timoteo 4:14. Él dice, no descuides el don de ti que te fue dado mediante profecía con que la imposición de manos del presbiterio, que son los ancianos, ¿ok? La palabra
presbítero, de donde tenemos la iglesia, presbiteriano es la palabra para anciano. A lo mejor aparece ahí, sí, es el consejo de ancianos, ¿ok? Y la palabra, por ejemplo, tenemos la otra palabra obispo, que es como supervisor, pero están usados acerca de la misma gente en la Biblia. Pero habla de que cuando los ancianos pusieron manos, hubo una impartición. ¿Sí? Igualmente, cuando habla de que un enfermo en Santiago, llaman a los ancianos y pongan manos y pueden impartir y puede llegar sanidad. Entonces, Pablo creía en esa impartición. También dice 1 Timoteo 5:22. 1 Timoteo 5:22 dice, no pongas con ligereza las manos a ninguno. No participas en pecados ajenos, consérvate puro. Eso no quiere decir que no puedo orar por un enfermo, un endemoniado, sino hablando de impartir y delegar liderazgo, en impartir autoridad. Pablo dice, es algo que no debes hacer con ligereza. Ahora, en el siguiente, 2 Timoteo 1:6, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6, ahí Pablo dice, por lo cual te aconsejo que avivas el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cómo llegó ahí? Por la imposición de mis manos. O Pablo está diciendo, cuando yo puse manos sobre ti, Timoteo, tú sabes y yo sé que el fuego que el don de Dios llegó a tu vida. ¿Ok? Y avívalo, úsalo, utilízalo. Entonces, Pablo, él creía y él dijo, yo quiero ir porque yo sé que cuando yo voy con ustedes, yo puedo darles de las cosas que yo tengo. ¿Sí? Yo puedo hacer que cuando yo voy de usted, que cuando yo salgo, después de haber estado en Roma, la iglesia en Roma tiene más dones del Espíritu Santo, tiene más vida espiritual. Entonces, hay cosas que podemos hacer por Zoom y que damos gracias a Dios que podemos hacer ahorita, pero también hay otras cosas que no. Y hay veces que Dios nos manda a poner manos sobre alguien y no nada más orar, sino impartir y dar de las cosas que por gracia hemos recibido. Y Pablo dijo, a mí me encantaría hacer eso en Roma. A mí me encantaría llegar y cuando llego con ustedes, me encantaría ver y de los dones que yo tengo, impartírselos. ¿Para qué? Para que seamos confirmados, para que seamos de alguna manera eh, establecidos. ¿Ok? Entonces, Pablo, la palabra es fortalecido. Entonces, Pablo dice, yo quisiera llegar con ustedes para de alguna manera impartían de los dones que yo tengo y para que a través de esos dones la iglesia sea fortalecida. Entonces, uno de los propósitos de Pablo es, quiero llegar y quiero fortalecerlos con los dones que yo sé que Jesús me ha dado. Y eh, es bueno ser humilde, pero una humildad no es negar lo que tenemos. Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy, pero Pablo sabía lo que tenía. Pedro sabía lo que tenía y porque sabía lo que tenía, lo podía dar. ¿Ok? Igualmente, tú y yo debemos saber lo que por gracia hemos recibido de parte de Dios y debemos usarlo para servir a Dios y servir a la gente en el servicio de Dios. Y no enterrar nuestro talento con una falsa humildad y decir, no, es que no soy muy bueno, es que no sé qué. No, debemos reconocer qué es lo que Dios me ha dado y cómo puedo servir y fortalecer a otros. Pero luego Pablo dice algo, él dice,
Esto es como que se corrige para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. O Pablo está diciendo, espérame, yo sé que si yo voy con ustedes, no solamente ustedes van a recibir de mí, yo también voy a recibir de ustedes. Es decir, yo reconozco la fe de ustedes. Yo he visitado muchos lugares y hay lugares, varios lugares que yo he ido, yo he salido fortalecido. Yo impartí de lo que Dios ha dado a mí. Pero ahí también había gente que tiene fe y escucharles, recibía oración, ministración, etcétera. Yo salí fortalecido, yo salí confortado. Cuando dice la palabra confortado, eh, ahí tenemos de alguna manera, tenemos la palabra consolador acerca del Espíritu Santo, ¿ok? Paracleto. Y la palabra que es aquí se ve muy pequeña aquí, aparte es griego, pero dice sin paracaleo. Y básicamente es juntos el verbo de paracleto, ¿ok? Sea confortado o hacer lo que el Espíritu Santo hace, ¿ok? Paraclesis quiere decir literalmente que puede ser traducido consolar, fortalecer, exhortar, etcétera. Y es básicamente lo que el Espíritu Santo hace. Entonces, Pablo está usando ese verbo que hace referencia a lo que hace el Espíritu Santo, que es el mismo verbo que está en el título Paracleto para el Espíritu Santo. Él está diciendo, cuando estamos juntos, yo sé que yo tengo algo de Dios que yo voy a dar a ti, pero tú también tienes algo de Dios con el cual tú me vas a bendecir. Entonces, Pablo, con eso que hace, reconoce su fe. Ahora, ese también es bueno porque Pablo quiere recibir o Pablo quiere que lo reciban. Entonces, él dice, yo sinceramente puedo hablar muy bien de ustedes porque yo he escuchado testimonios de ustedes de la iglesia de Roma en todo el mundo. Yo sé que su fe es auténtico, yo sé que su fe es genuino y yo sé que cuando voy con ustedes, yo voy a recibir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos en común la fe y la fe opera tanto en mí como en ustedes. En el 13, pues dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto a ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. ¿Ok? Entonces, como leímos, Pablo a veces se había propuesto ir para esos rumbos, pero Dios no lo dejó, las circunstancias no le dejó. Pero él dice, yo he orado que puedo ir y es más, he hecho planes, pero mis planes se frustraron y por eso ahorita estoy orando. Sé Dios que es tu voluntad que yo vaya a Roma. Dame un próspero viaje, dame un viaje exitoso para llegar a Roma. Y luego dice también, que quiero? No solamente quiero compartir y que juntos nos vamos a fortalecer con nuestra fe, también quiero tener algún fruto como entre los demás gentiles. Ahora, cuando Pablo está hablando de fruto, no se refiere a que le dan una manzana, ni se refiere a que le dan alguna ofrenda o algo así. Podemos ver a qué se refiere Pablo con fruto. Lo podemos ver, por ejemplo, ay, ¿dónde? Se me olvidó anotar esa. Lo tenemos en primero de Corintios, ¿ok? Nomás déjame buscarlo. Ya lo había buscado, pero se me olvidó anotarlo. Entonces, no sirve de mucho aquí.
Mm. Ay, no. Aquí está, 1 Corintios 16:15. Ahí Pablo dice, hermanos, ya saben que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Entonces, cuando Pablo habla de que quiere tener fruto, ¿a qué se refiere? Pues se refiere a, quiero yo en mi ministerio tener el fruto de gente que llegan a la fe donde en Roma. Lo quiero tener también entre ustedes como lo he tenido entre los demás gentiles o naciones. La palabra puede ser traducido en ambas maneras. Luego dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. ¿Ok? A griegos y a no griegos. ¿Sí? A la cultura, a la gente que tenía la cultura griega y no griegos, y los griegos se consideraban muy sabios y por eso, pues él dice de alguna manera a sabios y no sabios. ¿Y por qué Pablo escribiendo a Roma? Porque habla de griegos, porque Roma tenía la cultura greco-romano, ¿ok? El imperio romano conquistó el imperio griego. Entonces, mucho lo que había en Roma era de origen griego. Entonces, a veces también fueron considerados así. Culturalmente, pues no solamente eran romanos, sino tenían parte de la cultura griega. Por eso la carta a los romanos, pues no fue escrito en latín, fue escrito en griego. ¿Ok? Entonces, Pablo dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. ¿Por qué era Pablo deudor? ¿Por qué se ve como deudor? Si leemos en 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5, Pablo dice lo siguiente. em, en el versículo 14. Ahí dice, porque el amor de Cristo nos constriñe o el amor de Cristo nos obliga. ¿Ok? Porque pensando esto, si uno murió por todo, luego todos murieron. Y por todos murieron para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros ya no conocemos a nadie según la carne, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y eso proviene de Dios, quien nos dio, reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces Pablo dice, uno murió por todos. Y si uno murió por todos, todos murieron con él. Y viven para que ya no viven para sí. Pablo entendió, Jesús murió por mí. Y si Jesús murió por mí, no puedo yo vivir como me pega la gana. Él ya es mi Señor. Él me compró. Como comenzó la carta, yo soy su esclavo. ¿Sí? Yo tengo que hacer su voluntad. Pablo también lo quería hacer, pero él estaba de alguna manera, yo estoy obligado, yo tengo una deuda. Eh, lo tengo porque, porque lo tengo porque Jesús murió por mí. Entonces, por ejemplo, Pablo dice más adelante o más atrás, ahí en segundo de Corintios, perdón, en primero de Corintios capítulo 9,
no lo tengo anotado porque me acordé ahorita, pero está buena, entonces vamos a buscarlo. Por ejemplo, un segundo. Mm, eh, Además lo voy a buscar un segundo. Aquí, 1 Corintios 1:9. 1 Corintios 1:9. Ahí y Pablo dice, em, perdón, 9:16 dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciara el Evangelio. O Pablo está diciendo, yo no tengo nada de qué estar orgulloso, yo no tengo nada de que Dios me debe algo, porque es necesario que lo hago. Y a veces como que como ministros se nos sube el humo y oye Dios, ¿cómo te sirvo yo? Y qué suertudo eres que me tienes a mí. Y se nos olvida que Jesús murió por nosotros. Y estamos como que, ay, pues Dios, con todo lo que yo he predicado, ¿cuánto me debes? Sí, o que yo dejé mi país, o quién sabe qué podemos andar diciendo. Pero realmente lo que debemos recordar es, pues Jesús me salvó. Y si yo entiendo el amor de Dios, yo estoy obligado. ¿Cómo puedo decir que Jesús murió por mí y no vivir por Él? ¿Cómo puedo vivir mi vida como sin nada? Entonces, Pablo entendió eso y él dice, pues lo que voy a hacer, lo voy a hacer de buena voluntad. ¿Ok? Entonces dice, por lo cual si lo hago de buena voluntad, la recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. Entonces Pablo dice, yo realmente me veo obligado, yo me veo como deudor y mi deuda es con todas las generaciones o todas las naciones gentiles. Aparte, Pablo tenía una deuda especial porque él habla de que de alguna manera yo perseguí la iglesia de Dios y yo tengo una deuda con la iglesia de construir. ¿Ok? Entonces, Pablo dijo, tengo una deuda con todos y por causa de esa deuda, yo quiero ir a Roma y yo quiero hablar con ustedes. Yo quiero predicar para tener fruto. ¿Ok? Entonces dice en el 14 aquí lo que leímos, a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios soy deudor. Así en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que está en Roma. Pablo está diciendo, pues en su manera de decir, pues yo estoy más puesto que un calcetín. O sea, yo quiero ir porque yo quiero impartir los dones, yo tengo esa deuda de compartir el evangelio con todas las naciones. Yo también quiero recibir de lo que ustedes tienen de fe. Entonces, Pablo dice, yo quiero anunciar el evangelio. Pero lo interesante es, Pablo no está diciendo, yo quiero ir a convertirles otra vez. No, Pablo está, yo quiero ir a predicar de tal manera que nuevos conocen a Cristo. Por ejemplo, en 1 Corintios 16:15, 1 Corintios 16:15, ahí Pablo habla de su manera. Ahí se fue el de primicias. Ese versículo debe estar arriba con el fruto. Esa fue la que se nos fue. Ahí se movió. O lo puso mal. Disculpa. Muy bien. Entonces, en Romanos 15, perdón, podemos ver cómo Pablo
pensaba. Romanos 15:20. Ahí dice, y de esa manera me esforcé a predicar el evangelio donde Cristo, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Ok? Entonces dice, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Entonces Pablo dice, mi carga especial, aunque me gusta fortalecer la iglesia y todo, lo que realmente quiero es hablar a Cristo a gente que aún no lo conoce, a judíos y especialmente gentiles que no lo conocen. Y vemos que Pablo, llegando a Roma, también lo hace. Podemos leer de la llegada de Pablo a Roma en Hechos 28. Y vamos a leer pues un pasaje ahí porque es parte de la respuesta tanto de la carta y como las oraciones. Ahí en Hechos 28, ahí Pablo llega a Roma. Recordamos que llega como preso humano, pero en buenas condiciones porque tenía favor con ellos. ¿Ok? Entonces dice, pasadas 3 meses, nos hicimos a la vela de una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña Castor y Pollux. Y llegados a Siracusa, estuvimos ahí 3 días, de ahí costando alrededor, llegamos a Regio y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado a hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma. Ok, ahora, fíjense lo que dice aquí. Ya están acercándose a Roma. Dice, de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro eh, de Apio o Apio, ¿cómo se pronuncia? Y las 3 tabernas al verlos. ¿Ok? Ahora, si ves en un mapa, esa gente caminaban o estaban en asno o caballo o según su condición, caminaban más de 60, 70 hasta 100 kilómetros para ver a Pablo. O sea, Pablo se acerca a Roma, conocen creyentes, esos creyentes mandan mensaje a Roma, dice, Pablo está llegando. Y la iglesia está tan emocionados que muchos de ellos que hacen caminaban más que 50 kilómetros para recibir a Pablo. Entonces, podemos decir que la carta tuvo su efecto. ¿Sí? Pablo no llegó, ¿quién eres tú? ¿Tú qué quieres? No, Pablo llegó y tenía unos brazos muy abiertos. Todos estaban ansiosos por verlos, porque hoy queremos que Pablo ore por nosotros, queremos escuchar lo que tiene que decir, también queremos servirlos. ¿Y qué efecto tuvo en la vida de Pablo? Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento, que también a veces como ministros necesitamos cobrar aliento. Entonces dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió de vía aparte con un soldado que le custodiase. Luego dice, aconteció que 3 días después Pablo convocó. ¿A quién convocó? No a la iglesia, a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Empieza a hablar con quiénes. Empieza a hablar con los principales judíos, ¿ok?
luego predica a los judíos. Ellos dicen, pues el caso no ha llegado a nosotros, pero platícanos, predica. Entonces, él empieza a predicar, ¿ok? Aquí tenemos la historia, lo pueden leer, ¿ok? Entonces, em, dice en el 23, y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, muchos judíos, y dijeron, "Hoy vamos a escuchar a Pablo, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, por tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creyeron. ¿Ok? Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esa palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de ese pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón. Sabed, pues, que a los gentiles es enviado esa salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho eso, los judíos se fueron y teniendo gran discusión entre sí. Pablo llegó a Roma. ¿A quiénes fue los primeros que predicó? A los judíos. ¿Y qué judíos? Los principales que trajeron los judíos de influencia. Y Pablo siempre hacía eso. Llegando a una ciudad, si había judíos, predicaba a ellos. Pablo podía haber ido o convocado a los ancianos de la iglesia, pero no lo hizo primero, lo hizo después. ¿Ok? Él estaba en arresto domiciliar y dice ahí en el 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilado y recibía a todos los que venían. Ahí venía la iglesia y todos los demás. Pero Pablo predicaba primero a los judíos y luego a los gentiles, pero quería comenzar con los que aún no conocían a Jesús. ¿Ok? Muy bien. Dije que iba a parar para preguntas, pero se me ha estado olvidando, ya casi estamos hacia el final, pero hasta aquí comentarios, preguntas. ¿Tiene una duda o comentario? Ok, bueno, seguimos entonces. Ok, el último frase. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Ahora, lo que tenemos aquí es el versículo clave de Romanos, ¿ok? Podemos decir que esto es como em, de alguna manera eh, la declaración de tesis de Pablo. Va a seguir con su tesis, va a seguir con lo que les va a decir aparte de las cosas que ya ha dicho y aquí da un síntesis de lo que va a decir. ¿Ok? Lo primero dice, no me avergüenzo del Evangelio. Y es importante que no nos avergonzamos ni de Jesús ni del Evangelio, porque Marcos 8:38 dice, ay, estoy en el idioma equivocado. Ah, tal vez no hay 38 versículos, por eso no quiere. Sí,
Dice, porque el que se avergüenza de mí, si es Marcos 8:38, el que se avergonzara de mí y de mis palabras, no solamente es de Jesús, sino de sus palabras, el Evangelio, en esta generación adúltera pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Entonces es importante cómo estoy yo. Cuando yo estoy con la gente y me dicen, oye, tú crees en Jesús, etcétera, ¿cuál es mi reacción? Es importante que no nos avergonzamos. Ahora, Pablo, escribiendo a Timoteo, dice lo siguiente, segundo de Timoteo 1:12. Ahí Pablo dice, es así al final de su vida, una de sus últimas cartas. Dice, por lo cual asimismo padezco eso, pero no me avergüenzo. ¿Cuál es la razón? Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito o mi vida o mi fe para aquel día. A veces hay gente que tiene vergüenza de ser cristiano porque creen como que es de alguna manera nada más una serie de doctrinas. Creen que es una filosofía de vida o algo así y a veces como que se sienten intimidados. Pero para Pablo no era un asunto, porque ¿quién, ¿en quién creyó Pablo? Pues Pablo creyó en el Jesús que le había tumbado en camino a Damasco y dicho, ¿quién eres? Pablo había visto a Dios, Pablo había experimentado a Dios. Y Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Y yo creo que a veces cuando tenemos vergüenza, si tenemos vergüenza, es que el que tiene vergüenza no sabe realmente en quién ha creído. Porque si sabe en quién ha creído, el conocer a Jesús, el amor perfecto, echa fuera el temor. Ver el poder de Dios me hace sentir seguro. Ver el amor de Jesús me hace sentir amor y no temor. Para que nosotros tampoco nos avergonzamos. Y luego que dice, el Evangelio que es poder de Dios para salvación. El Evangelio no nada más es una bonita doctrina, es poder de Dios. Y es importante que conocemos no nada más las palabras, sino el poder del Evangelio, el poder transformadora del Evangelio. Y Pablo dice a Timoteo en el capítulo 3, versículo 5 de segundo de Timoteo, ahí Pablo dice, eh, que hay gente que tienen la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. En griego dice dinamis o el poder de ella. Que hay gente que hablan de piedad, que hablan del evangelio, pero no conocen el poder del evangelio. No han dejado que el poder de Dios les transforma. Entonces, en el evangelio hay poder, ¿ok? En Mateo 22:29, Mateo 22:29, Jesús regaña a los escribas y dice, eran ignorando las escrituras y el poder de Dios. A veces tenemos el problema, conocemos el Evangelio, pero no conocemos el poder de Dios. Hay gente que conoce mucha doctrina, pero no conocen a Dios y no conocen el poder de Dios. Pero Pablo dijo ante la ciudad más grande e intimidante del mundo, él dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios. Y es el poder de Dios que puede salvar. Es el poder de Dios que transformó a mí, el principal antimisionero, el principal que perseguía la iglesia, el principal enemigo del evangelio, a y convertirlo. Y si Dios pudo cambiar a mí
y mi corazón puede cambiar a todos. Entonces Pablo dice, yo conozco el poder de Dios, yo conozco el poder del Evangelio, yo conozco el poder del mensaje que estoy predicando. Y por eso no me avergüenzo, porque no es una pequeña filosofía que tu principio tal vez es mejor que el mío. No, es el poder de Dios. Es la historia de un Dios vivo y Él actúa cuando hablamos el Evangelio. Entonces, es el poder de Dios para salvación y tiene poder. Y Pablo conocía ese poder y Pablo no llegaba nada más con palabras, sino en 1 Corintios 4:19 hablando de un conflicto en la iglesia en Corintio, él habla de algunos que estaban en contra. Y Pablo dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, Pablo está diciendo, yo tengo lo contrario de con vergüenza y que es confianza, de nuevo, autoridad, porque yo conozco a Jesús. Yo conozco el poder de Dios. Yo sé lo que Dios me ha dado. Y por eso no me avergüenzo del Evangelio. Cuando yo llego con ustedes, voy a hablar de nuevo. Y luego el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Ahora, recuerda, ¿de qué hablamos? Hablamos de que Pablo escribía una iglesia que comenzó siendo judío, que después los judíos fueron expulsados y se volvió una iglesia que en su mayoría era gentil. Después volvieron los judíos y había conflictos de costumbres y maneras de hacer las cosas. Entonces, Pablo con su carta, parte de lo que quiere es reconciliar judío y gentil. Y aquí llaman los gentiles griegos, ¿ok? La gente de cultura judía y la gente de cultura griega. Y mira cómo desde un principio los comienza a unir. Dios da la salvación. ¿A quién da la salvación? A todo aquel que cree. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Jesús murió por todo el mundo. Pero ¿quién beneficia de ello? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es para aquel que cree. Y es a quien, al judío primeramente y también al griego. Pablo seguía eso con su vida. Primeramente iba a los judíos porque fueron a quien Dios primeramente mandó su palabra. Fueron aquellos con los cuales Dios actuó primeramente, pero también al griego y en el todo en los que creen. Aquí Pablo está introduciendo un tema que va a desarrollar por muchos capítulos. Él dice, es para el que cree, tanto para el judío como para el griego. ¿Sí? El que cree tiene el evangelio, tiene salvación. ¿Ok? Y empieza a unir el judío y el griego. Y Pablo hace eso, habla de ese tema en varios lugares. Por ejemplo, si leemos Efesios 1:11. Efesios 1:11. Ahí Pablo dice, él dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Ok? Entonces aquí habla de nosotros,
los que primeramente esperábamos en Cristo. Luego, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, en el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí, fíjense que él habla de un nosotros y vosotros, o nosotros y ustedes. ¿De quién está hablando? Podemos ver en el 2:11, un poquito más adelante, Pablo lo dice explícitamente. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, ¿ok? Entonces, habla de qué? Habla de ustedes los gentiles y nosotros los judíos. Pero los dos somos hechos uno, ¿ok? Em, habla de que Dios une a tanto el judío y el gentil en Cristo en el Evangelio a través de la fe. ¿Ok? Entonces, por eso Pablo dice, por esa causa yo, Pablo, paréntesis judío, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles. ¿Ok? Entonces, Pablo está escribiendo, Dios está uniendo tanto al judío como el gentil en Cristo. Y esa es la manera que abre el tema, ¿ok? Es como si fuera el email, es como el asunto, es mi tesis que voy a exponer. Nada más voy a juntar los dos pasajes ahí. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego. Y luego va todavía desarrollando, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Ok? Aquí en eso, versículo el 16 y 17, es la declaración de tesis de Pablo, es el asunto, es la esencia de la carta de Romanos que incluye judío y gentil, o judío griego, justicia, fe, evangelio, salvación, justicia a través de fe. ¿Ok? Aquí tienes condensado de lo que se trata Romanos. Es que Dios salva al que cree, justificándolo, y lo hizo primero con el judío y después lo hizo con el gentil. Pero todos son justificados a través de la fe. Es lo que Pablo va exponiendo en la carta de Romanos. Entonces dice, porque en él el Evangelio, las buenas noticias de que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, Pablo va a seguir hablando de la justicia de Dios. La justicia de Dios tiene dos lados, ¿ok? Habla de, si leemos en Romanos 3:23 primero, Romanos 3:23, ahí Pablo habla de los dos lados de la justicia de Dios. Dice, por cuanto, no es 3:23, es 3:26. Ahí dice, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, hablando de Dios, a fin de que Él sea el justo, o sea, Dios justifica y el que justifica el que es de la fe en Cristo Jesús. Pablo va a empezar a exponer el Evangelio de Dios. Y en el Evangelio de Dios se revela la justicia de Dios. Uno, que Dios es justo o correcto o perfecto en lo que hace. Y dos, que Dios justifica al que cree en Cristo Jesús. Y eso se revela. ¿Cómo podemos entender? A través de fe. ¿Ok? Necesitamos fe
para entender lo que Dios ha hecho. Por ejemplo, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Ahí dice, en el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo puedo yo empezar a entender cómo Dios hizo las cosas? A través de fe. Y una vez que me acerco a Dios en fe, me acerco a la palabra de Dios diciendo, yo creo que la Biblia es tu palabra, yo comienzo a entender. Hace mucha diferencia si me siento y digo, voy a leer ese libro raro, o si me siento y digo, voy a leer eso, la palabra de Dios. Si comienzo a creer, aunque sea poquito, diciendo, Dios, crea un poquito, háblame. La, la palabra de Dios, la justicia de Dios, el evangelio, Dios empieza a revelarlo. Y cuando Dios me revela su palabra, ¿cuál es el resultado? Más fe. Revelación o fe causa revelación y revelación causa más fe. ¿Sí? Cuando yo me acerco a Dios con la poca fe que tengo, ¿cuál es el resultado? Dios se revela a mí y tengo más fe. El evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O Pablo también está diciendo, en el reino de Dios lo que comienza la cosa, lo que está a la mitad y lo que termina la cosa es la fe. La fe es la llave universal en el reino de Dios que abre todas las puertas. ¿Sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. Para el que cree, todo es posible. Fe es el componente principal en el reino de Dios. Entonces, como lo dice en el Antiguo Testamento, el justo por la fe vivirá. Y eso es lo que Pablo va a exponer. ¿Ok? Es lo que en 2 Corintios capítulo 3, versículo 9, lo que leímos al principio es el ministerio de la justificación. Y lo que vamos a ver es, Dios es justo en lo que hace. Dios es correcto en lo que hace. Dios es perfecto en sus caminos. Y segundo, Dios justifica a los que creen en Jesús. Y luego viene la cita de Habacuc 2:4. Dice, el justo por la fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Y esa cita es la cita que, a excepción del Salmo 110, es la cita del Antiguo Testamento más citado en el Antiguo Testamento. Está ahí del Antiguo Testamento. Está 3 veces en el Nuevo Testamento. Está aquí en Romanos 1, está en Gálatas 3:11 y está en Hebreos 10:38. El justo por su fe vivirá. Y ese versículo es súper poderoso. Cuando lo entendemos, cuando tenemos la revelación, esa es una bomba. Ese suelta el poder de Dios. Y lo podemos ver en la historia. Ese versículo, el justo por su fe vivirá. Ese fue el versículo que prendió el foco a Lutero y causó toda la reforma protestante. Él estaba con muchas tradiciones, con muchas cosas de indulgencias, que él estaba, que tenía carga de que él era pecador, que él no se podía acercar a Dios. Y él leyó ese versículo. El Espíritu lo trajo a su mente, el justo por su fe vivirá. Y ese fue lo que prendió todo lo que conocemos como la Reforma Protestante y lo que siguió, lo que conocemos en la historia como el Renacimiento. Y no solamente eso, años después, Juan Wesley, deprimido en el año 1738, traduzco aquí lo que dice, en mayo 24, 1738, un misionero desanimado fue con mucha renuencia a una reunión religiosa en Londres.
ahí sucedió un milagro. A 8:45 escribió en su diario: sentí mi corazón un calor extraño. Yo sentí que no confiaba en Cristo solo para mi salvación, pero me fue dado una aseguranza que Él había tomado mis pecados y me había salvado de la ley, del pecado y de la muerte. En esa reunión, ¿saben qué estaban leyendo? El comentario de Romanos sobre ese versículo. El justo por su fe vivirá. Entonces, en eso, en el Evangelio, que es poder de salvación para todo el que cree, y específicamente en esa parte, el justo vive por su fe, que es lo que vamos a ver en las secciones más adelante. Hay una bomba que una vez que se prendió causó todo lo que conocemos como la reforma, y años después, cuando alguien más, Juan Wesley, lo escuchó, causó todo el movimiento metodista. Entonces, hay un tremendo poder en eso y es lo que vamos a estar viendo. Muy bien, hemos llegado ahí hasta el final. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta o algo así sobre lo que hemos visto. Si no, vamos a parar ahí. No sé si alguien tiene una pregunta, comentario o algo. Muy bien. Pues si no, otra vez, una bendición estar con ustedes. Espero que me sigan el próximo lunes. Tengo que acercar mi micrófono. Una bendición estar con ustedes y nos vemos el próximo lunes donde vamos a seguir con los romanos. Muchas gracias a todo el mundo por estar aquí y bendiciones a todos. Nos vemos. Gracias a todos. Bendiciones. Bendiciones a todo el mundo. Gracias. Nos vemos el lunes.